Hola, como seguíamos comentando en la obra de la Metamorfosis de Kafka, sabemos de que él cuenta parte de capítulos de la obra, habla de su propia experiencia que vive, ¿no? Una de ellas es la autoridad paterna. Sabemos de que él tuvo muchas metas, aspiraciones, las cuales no eran apoyadas por el papá, ¿no? Él quería cumplir muchos objetivos y obviamente pues no encontraba el apoyo no solamente del padre, sino de su entorno. En la obra Metamorfosis sabemos que la idea principal es la soledad y emancipación del sujeto al no sentirse cómodo en la sociedad que vive, ¿no? El cambio que sufre Gregorio, que es el personaje protagonista principal de la obra, al levantarse y encontrar muchos cambios en su cuerpo. Por ejemplo, encontrar hoyos, encontrar sus piernas flacuchentas, encontrar pues que ya no era el Gregorio que él siempre todas las mañanas se levantaba y se veía al espejo, y más aún se levantaba con una mentalidad de que hoy voy a seguir con mi vida, con mis viajes, con mis comercios, ¿no? El protagonista se tira al abandono. Gregorio se siente perdido en un mundo que no conoce, el cual le toca abrirse y aprender. Obviamente este cambio trae una gran frustración, una gran preocupación, que es que el papá, pues la deuda que él tenía, el cual el jefe había asumido, pase a cobrar. ¿Y por qué sucedería esto? Porque él obviamente al no sentirse bien, pues le toca tener que llamar a su superior y decirle, ¿no? Estoy mal, me está sucediendo esto. Obviamente él, por su cabeza pasó que él no iba esta noticia no iba a ser creíble, que obviamente el jefe iba a proceder de otra manera, que iba a llamar al seguro y que iba a proceder a cobrar de cualquier manera esta deuda. Hasta incluso lo iban a despedir. Podemos ver como parte de un tema importante es la autoridad y el desprecio que tiene la sociedad ante estos tipos de prejuicios. Habla acerca de un sistema autoritario social que no conoce lo que es clemencia, que no conoce lo que es estoy mal, no voy a poder ir, está sucediéndome esto. Hay un fuerte rechazo, ¿no? Y no solamente con él, con diversas personas de la obra, ¿no? Y más aún, vamos a poder encontrar lo que es la deshumanización del hombre ante una sociedad capitalista, ante una sociedad que no tiene comprensión, que en vez de poder sentir un apoyo por parte de la familia, lo único que siente es una presión. ¿Qué sucede? ¿Por qué no te levantas para ir a trabajar? Y más aún, que la hermana insista en que algo está pasando mal y esto haga que él más se frustre y se tire al abandono. El terror social que uno experimenta, y muchas personas lo hacen que nos tiremos al abandono y que no tengamos una confianza, un control en uno mismo, que no sepamos cómo afrontar. Una mañana, Gregorio Samsa se levanta y se da cuenta de que es un insecto. Intenta levantarse de la cama, sin embargo, el caparazón que tenía le pesaba tanto que no podía levantarse de la cama y de un momento a otro se dio cuenta que sus patas simplemente agitaban y no se veía como una persona normal. Ahora, sin embargo, él pensó en un inicio que era una pesadilla la que estaba teniendo. De pronto se da cuenta que estaba en su habitación de siempre y se dio cuenta que algo mal le estaba sucediendo, que algo extraño estaba pasando. De pronto se da cuenta de la hora y tenía que ir a trabajar. Eran ya prácticamente las 7 de la mañana. Gregorio Samsa solía levantarse a las 4 de la mañana todos los días para poder tomar el tren de las 5 de la mañana y llegar a trabajar sin problema alguno. Sin embargo, empezó a darse cuenta también que su vida o su trabajo era muy complicado, ya que normalmente él pasaba de tren en tren, teniendo una mala alimentación, comía siempre a deshoras. Aparte de esto, también se percató que no podía mantener una relación con una persona, ya que tenía estos tipos de horarios tan complicados. En ese momento que iba pensando de lo complicada y dura que era su vida y que todavía le faltaban aproximadamente de trabajar de 5 a 6 años para poder pagar la deuda de sus padres, empezó a meditar mucho sobre lo que estaba haciendo. De pronto empieza a tocar su madre la puerta de la habitación y a preguntarle qué le sucedía, si estaba enfermo, porque ya era demasiado tarde para que vaya a trabajar. En ese momento él
trató de responder dentro de lo que podía y se dio cuenta que su voz era muy extraña, era como un chirrido y no podía hablar de manera normal. Sin embargo, su mamá como que quedó un poco desconcertada con la respuesta y de pronto empezó a sonar la puerta de la casa. Y no era nada más y nada menos que el gerente de la empresa donde Gregorio Sansa trabajaba. Entonces el gerente ingresó y preguntó si él estaba muy enfermo, si no iba a ir a trabajar o qué era lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el padre no tenía una respuesta, ya que Gregorio no salía de la habitación. Intenta ingresar a la habitación, pero esta estaba con llave, ya que Gregorio le echaba llave todas las noches antes de echarse a dormir. Por lo tanto, en ese momento el gerente empezó a tener algún tipo de desconfianza, empezó a tener dudas de qué es lo que estaba ocurriendo y entonces en ese momento empezó a acusar a Gregorio Sansa de haberse robado dinero de la empresa y que no había pagado las deudas que tenía que pagar, al margen que consideraba que Gregorio venía haciendo un mal trabajo o venía desempeñándose de una manera inadecuada, ya que sus ventas habían bajado bastante en ese periodo de tiempo. Entonces Gregorio en ese momento simplemente no sabía qué hacer, se empezó a balancear en la cama y logra salir del cuarto de la habitación, en el que ese momento su madre queda totalmente desconcertada a ver a Gregorio convertido en un insecto. De igual manera, en ese momento el gerente, que era el jefe, al ver a Gregorio de esta forma, se retira de su casa, pues totalmente asustado por lo que estaba sucediendo, por lo que estaba viendo. Entonces podemos observar que en ese momento Gregorio, ya su familia también se había dado cuenta que estaba totalmente diferente a lo que él era una persona normal, ¿no? Con este fragmento de la narración de parte de Metamorfosis podemos darnos cuenta que la familia en sí dependía mucho de Gregorio. Gregorio tenía toda la responsabilidad de justamente ser el sostén de esa familia, de pagar las deudas, de poder justamente contribuir con la alimentación de la casa y demás gastos. Todos eran dependientes de Gregorio en este caso.